Bueno, la palabra de hoy por una serie de ejemplos bíblicos, ¿no? Para mostrar cómo Dios tiene tiempos en los que obra y en los momentos, en esos tiempos en que Dios llega, hay que estar preparados. Es como si ese estar preparados tiene que ver con el hecho de que va a llegar un día, ciertamente, que va a finalizar los tiempos, o va a llegar un día en el que también moriremos todos, y bueno, ese día nos puede tomar por sorpresa, ¿no? Pero también es verdad que la vida nos toma por sorpresa de muchas otras maneras. A veces con cosas buenas, y hay que estar preparado para recibirlas, porque no todo el mundo está preparado para el éxito quizás, y otras veces llega también con cosas adversas y no estamos preparados, y también entonces podemos también perdernos, angustiarnos y no vivir como Dios también quiere cada cosa. Entonces, este Evangelio es una invitación a preguntarnos, no cómo voy a estar mañana en el caso que llegue el fin del mundo, o cómo voy a estar el día que me muera, sino la pregunta es, ¿cómo estoy hoy? Y ese hoy también en relación a cómo puedo estar mejor mañana. Porque pone el ejemplo de la mujer de Abraham, ¿no? Que se estaba ardiendo Sodoma, de Lot, y miró para atrás, ¿no? ¿Y qué le pasó? Se convirtió en lo que estaba pasando atrás, que estaba cayendo azufre. Mirando para atrás, se convirtió en aquello que estaba pasando atrás. Hay gente que en la vida se la pasa mirando para atrás. ¿Qué significa pasarse mirando para atrás? Porque vos me hiciste, porque el otro me hizo, porque aquel, porque el otro, mirando para atrás. No, porque hace 25 años porque hay gente que vive recordando todo lo malo del pasado y juntando el balance en contra de todos los que lo rodearon en la vida y le jorobaron la vida en el pasado. ¿En qué se convierten? En ese pasado. Viven angustiados, deprimidos, y hoy después está pasando todo. Sí, pero a mí me sacaron ese negocio que yo, y por culpa del otro que a mí, y por culpa tuya que me hiciste. Eso pasa entre matrimonios, ¿verdad? Si no hubiera sido hubiera hecho lo que yo quería, no escucharte a vos. Porque hace 25 años no. Entonces, si uno se la pasa mirando para atrás, se queda convertido en eso que mira para atrás. En esa desgracia, situaciones, ese dolor, esas cosas. Entonces, es verdad, los dolores hay que elaborarlos. ¿Hemos tenido dolores en el pasado? Sí. ¿Y qué hay que hacer con eso? Hay que elaborarlos. Porque claro que la vida me deja marcas y tengo que elaborarlo. Claro que se fuese ser querido, pero tengo que hacer un duelo. Pero quedarme pensando que aquello ya acabó con toda mi vida del futuro, es no mirar las luces que hoy Dios, ese Dios que es providencia, el que cuida de lo que tengo por delante. Dios está mirando mi futuro y está preparando una providencia, ¿o no? Lo podemos repetir, Dios está viendo mi futuro. Decimos todos, Dios está viendo mi futuro y está preparando mi futuro con una providencia. ¿Sí? Eso es creer en la providencia. Cuando se dice tan fácilmente, Dios proveerá. ¿Por qué? Dios proveerá.
Porque esta obra que somos cada uno de nosotros, ¿de quién es? De Dios. Si creo en Dios, entonces creo que esa obra de Dios, que soy yo, que somos cada uno, Dios a su futuro pensará cómo también asistirla, cuidarla y ayudarla. Hay gente que quiere ser por ella misma toda la providencia. Hay gente que, mirá viejo, si vos no te cuidás no te va a cuidar nadie. Mirá, si no, lo que no cuides vos, y se empiezan a acumular, ¿no? Y necesitas de, no, pero tengo que tener, y tengo que tener, y tengo que tener, y tengo que... Y se hacen como egoístas. Porque quieren ser por sí mismos los guardianes, cuidadores de su futuro y de todo. Y entonces entran un poco en esa ansiedad y angustia de decir, ¿y si me falta? ¿Y si me pasa? Bueno, con esto no digo que hay que vivir siempre al día, ahorritos hay que tener. Porque siempre uno puede decir, bueno, voy a tener un gustito cuando ya, ¿no?, se despeje esto, y bueno, por ahí para las vacaciones alguno ya ahorró algo, si pudo. Nelida, yo te conozco, te conozco. Ya. Entonces uno dice, claro, porque quiero esto, bueno, eso está bien, es normal. Pero uno se puede dar cuenta cuando empieza a ser anormal la angustia y la preocupación por el futuro. Claro que sí. Entonces, establecer los equilibrios de la vida, ¿no?, está bueno darse cuenta. Porque Jesús pone un término en el Evangelio que es fuerte. El que no pierda su vida, ¿no? El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué es querer salvar mi vida y perderla? Es querer salvármela yo solo y por mis medios, o creerme que la vida se salva cuidándome yo solo a mí mismo. ¿Y qué está diciendo la primera lectura? Este mandamiento no es nuevo, se lo dije desde, ya ese es lo que hay desde el principio, que dice, ámense unos a otros. Y cuando uno ama de verdad a otro, ¿renuncia a algo propio por el otro? Claro que sí. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si querés amar, lo que va a salvar la vida, ¿no?, es el amor. Y para amar de verdad, habrá que saber también renunciar a uno mismo. ¿Lo aprendieron esto? ¿Tuvieron que renunciar alguna vez para que una pelea no siga en casa? Claro, mira que las mujeres hablan más que los hombres, ¿vieron? No hablan más. Tuvimos que dar algo para que ya un problema se cierre y basta y sigamos amigos como siempre. Y bueno, ¿cuántas veces para cuidar lo verdadero, el amor, hay que también saber ceder a ciertas cosas para cuidar otras más importantes? Esa escala de valores que tenemos, donde, ¿cuál es lo más importante? Que decía el primer, este es el mandamiento más importante, ¿cuál es? Ámense. El amor es la ley que está por encima de todo. Pero para amar, de verdad, miremos al que más amó en la historia y amó de verdad, ¿no es cierto? Murió perdonando, murió casi solo, murió diciendo, esta es mi sangre que derramo por ustedes. Y muriendo Él, tuvimos vida todos nosotros. Y el que no muere a nada, ¿puede dar vida a los demás? Nos vamos a encontrar si a la hora que yo quiero. Pues tengo que dormir mi siesta, tengo que estar bien. Y si no, no vengan. Bueno, tenemos que arreglar tal cosa, que
yo, sí, pues eso a mí no me gusta, eso se lo voy a dar yo. ¿Cómo nos sentimos al lado de las personas que no renuncian a nada? ¿Bien o mal? Mal. Y las personas que se decomponen y bueno, está bien, aflojamos acá, está bien, cambio un horario, voy después y que yo, ¿cómo nos sentimos con esas personas? Bien. Y bueno, la pregunta entonces, ¿soy de las que dan vida o soy de las que quitan vida? ¿Soy de las que ponen vida en el entorno o soy de las que le pido que me den vida a todo el entorno? Hay personas demandantes permanentemente, ¿no? Permanentemente. Pedir algún mimo estaría bien, pedir cosas está bien, porque todos tenemos necesidades, pero ¿hay un equilibrio entre pedir, saber pedir y ser demandante todo el tiempo? Sí. No miren a nadie, no piensen en nadie, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? Y en ese equilibrio de saber dar y recibir, de saber aprender a dar y aprender a recibir, aprender a saber qué es lo que le gusta al otro para darlo y qué es lo que no le gusta al otro para no dañarlo, entonces aprendemos a morir a una parte para recibir todo el resto de la parte, que es la de vivir en el amor, que es lo que nos hace bien y saludables. En la primera lectura dice a vivir en el amor y en la verdad, juntas, van juntos. Y vivir en la verdad significa ser transparente, no darle vuelta a las cosas. Y que si llegaste tarde porque te equivocaste, pedir perdón. Y si dañaste porque no lo supiste, pedir perdón. Y no dar mil excusas para tratar de engañar al otro y en definitiva la mentira se mete y la mentira daña el amor. ¿Se enteraron de eso? La mentira daña el amor. Por eso pone juntos el amor y la verdad. Porque cuando se ama de verdad o se construye algo, no puede haber una linda relación de amor si no hay transparencia. Y la transparencia, el poder ver, hace más feliz y saludable el amor. Bueno, que esta tarde pensemos en todo esto porque también esto es llevar una vida saludable, como Dios nos quiere regalar todos los días. Y miremos cómo estamos hoy, para encontrarnos hoy con Jesús. No el día de la muerte, no la segunda venida gloriosa de Jesucristo, sino hoy. Y en este hoy, de preguntarme cómo estoy de corazón. Fíjense que es muy fuerte esta expresión. Dos estarán durmiendo juntos. Uno se va a salvar, el otro no. Dos pueden estar lavando juntas, como iban las mujeres todas a lavar juntas al pozo de agua, y una se salvará y la otra no. Porque no es cuestión de lo que hagas afuera, es cuestión de lo que sos adentro. La salvación de Dios no pasa por lo que hago por afuera, pasa por lo que soy adentro. Y adentro de la iglesia podemos estar todos, 3 o 4 rezando en el mismo banco, pero 2 de una manera, 2 de otra, y no se van a salvar por estar en el banco de la iglesia. Ni se van a salvar por estar haciendo cosas, porque uno puede estar haciendo por orgullo, el otro porque está aburrido y no tiene que hacer, y el otro porque está dando la vida para ir a rezar por un amigo, por alguien que necesita o por algo especial. Solo Dios conoce las buenas intenciones del corazón, y eso se puede purificar. Y ahí tenemos que trabajar en un corazón noble, sano, lindo, honrado, veraz, libre. Ahí es donde el Señor habita y fluye la gracia de Dios. Que hoy fluya la gracia de Dios entre toda esta asamblea, porque todos vamos a buscar aquello que dice el Salmo: Señor, dame un corazón puro. Transforma y quítame todo lo que no sea mal, porque quiero vivir en el amor y en la verdad, que es lo que hace que al habitarme puedas también obrar en todo lo que hago. Porque en la persona que miente ya Dios encuentra la traba de no poder darse, porque es una mentira. Y en la persona que está llena de resentimientos y de cosas, también Dios quiere amar, pero encuentra todas esas trabas. Hay que destrabar, hay que sanar, hay que desbloquear todas esas zonas del corazón que están heridas
que se han resentido y que no tienen amor o que no permiten que se manifieste la verdad. Que Dios entonces nos bendiga con esta gracia a todos en esta tarde.